Bien, buenos días. El día de hoy Buenos días, doctor. vamos a realizar la clase teórica sobre evaluación de la pareja infértil y detalles de cómo se debe de realizar dicha evaluación. A ver, Alejandra, si me ayudas para poder entrar. Compartir contenido, ¿correcto? Doctor, buenos días. Sí, ahí mismo Hola. puede colocar Doy para clic ahí. proyectar las diapositivas. Compartir aplicación pantalla. Si tiene abierto su PPT en su computadora, sí, doctor. Todavía. Ah, me quedé acá. ¿Qué hago ahora? ¿Estás viendo mi Doctor, sí, pantalla? No. sí se ve su pantalla, doctor. En tal Ya. caso, solamente quedaría para abrir su presentación del día de hoy. Ya, correcto. A ver. Acá está. Ya. ¿Se ve correctamente? Sí, doctor, sí se ve su presentación. Bien. Entonces empezamos a hacer la revisión de la evaluación de la pareja infértil. Es un problema que pareciera haberse agudizado en el mundo porque ahora las parejas buscan familia eh, un poco más tardíamente y surge el concepto de maternidad retrasada cuando la mujer busca familia pero priorizando en una etapa de su vida tanto su desarrollo personal como profesional. Recién alrededor de los 38, 40 años empieza a buscar descendencia. Y esto ha hecho también que incremente los casos de infertilidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hoy existe más información que está a la mano de todas las personas y esta información hace que acudan al especialista cuando ven que están demorando en lograr el embarazo. Y probablemente esto también sea uno de los elementos que contribuyen a que se observe un aumento de la incidencia de parejas infértiles. La incidencia de las parejas infértiles está en alrededor del 10 al 15%, de manera que no es desdeñable la cifra. Cuando se habla de fertilidad hay que tener en cuenta ciertas definiciones. La primera definición es ¿qué significa fertilidad? Fertilidad se define como la capacidad de una pareja de tener descendencia luego de relaciones continuas a lo largo de un año.
A lo largo del año, esta pareja debe de conseguir una gestación. Relaciones que, por supuesto, tienen que ser sin uso de ningún método anticonceptivo. Por lo tanto, infertilidad será todo lo contrario de la definición de fertilidad. Es la imposibilidad de lograr gestación después de un año de relaciones frecuentes y no protegidas. Aunque últimamente se está utilizando ya el concepto de 6 meses para que haya mayor prontitud en una evaluación y por lo tanto un tratamiento. Ya veremos más adelante la importancia de la edad en el pronóstico de los resultados. De esta definición de infertilidad se dividen dos definiciones: infertilidad primaria e infertilidad secundaria. La infertilidad primaria es la imposibilidad de la pareja de haber conseguido gestaciones, por lo tanto, nunca en su vida logró un embarazo. Y vean ustedes que vengo hablando de la pareja, no de la mujer. La infertilidad no es un problema de uno de los miembros, es problema de la pareja. Entonces, infertilidad primaria es cuando la pareja nunca consiguió una gestación y llega a la consulta justamente para tratar de resolver este problema. Infertilidad secundaria es cuando la pareja logró una gestación, pero después de un año no logra volver a embarazar, de un año que intenta una nueva gestación. Y cuando se considera infertilidad secundaria, se considera también los abortos, es decir, logra una gestación y luego la pérdida de esa gestación ya entra en la categoría de una infertilidad secundaria. El término de subfertilidad, como ya ustedes pueden estar suponiendo, es la capacidad disminuida de lograr una gestación. Y hay muchas causas que pueden originar subfertilidad. Y como ejemplo podríamos decir la enfermedad inflamatoria pélvica disminuye la capacidad de lograr un embarazo, lo mismo que la endometriosis. Normalmente una pareja sin problemas de fertilidad logra una gestación en su primer mes de exposición alrededor del 20%. Vale decir que de 10 parejas, 2 van a lograr una gestación de manera espontánea en el primer mes de tener relaciones sexuales frecuentes. Entonces, cuando se habla de subfertilidad, estamos frente a parejas que no tienen un 20% de chance de lograr un embarazo, sino que tienen un 10 o un 8%, como ocurre en la endometriosis. No en todos los rangos de endometriosis, no en todos los estadios de endometriosis, sino en el estadio 1 y 2. 3 y 4 la cosa cambia y probablemente estemos en esa situación frente a parejas de infertilidad. Endometriosis 3 y 4 igual infertilidad. Y hay un concepto que ya no lo considero en esta diapositiva, que es el término de esterilidad. Porque hoy por hoy se considera que no hay ninguna pareja que no pueda lograr una gestación a través de las técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, esterilidad se refería a parejas que no van a lograr una gestación por ningún medio. Y como eso ya no es posible, hemos retirado esa definición. Y en esta diapositiva
tratamos de graficar las posibilidades de lograr una gestación. Generalmente en cada mes o ciclo ovulatorio, las probabilidades de embarazar más o menos son del 20%, como ya les dije. Y esta tasa de gestación va incrementando 20% más en el segundo mes, 20% más en el tercer mes, llegando a ser un 57% de probabilidades de embarazar dentro de los 3 primeros meses. A esto se llama una tasa acumulativa. Me explico. De 10 mujeres, en el primer mes embarazan 2, en el segundo mes embarazan 2 más y en el tercer mes embarazan 2 más. Si nosotros hacemos cálculos, ha embarazado alrededor del 60% en 3 meses. Es decir, va sumando mes a mes. Tasa acumulativa de gestación. A los 6 meses ya va bajando las probabilidades de gestación y solamente consigue el embarazo el 72%. Y a los 12 meses alrededor del 80-85%. Y a los 24 meses solamente ha incrementado un 10% adicional, a un 90%. Pero evidentemente no hay ninguna recomendación que pueda contemplar esperar 2 años para recién actuar y decir, están ustedes con un problema de fertilidad. Como ya les dije, la incidencia de la infertilidad ronda el 10 al 15% de todas las parejas en edad reproductiva. Y vean ustedes cómo la edad es el factor trascendental y más importante cuando estamos frente a un problema de fertilidad. Y así, por ejemplo, mujeres, el grupo etario entre los 20 y 30 años, solamente encontramos un 7% de pacientes que no van a lograr el embarazo. Entre los 30 y 34 años, solo el 15%, y así va incrementando. Entre los 35 y 39 años, alrededor de un 30% no va a lograr la gestación. Y entre los 40 y 44 años, más del 50% no logrará un embarazo. Entonces, este es un mensaje que deben ustedes de compartir con sus pacientes y en los círculos sociales dar a entender que no se debe de esperar hasta los 38 o 40 años porque las probabilidades de lograr un embarazo van a disminuir de manera significativa. Y cuando analizamos los grupos etarios en lo referente al aborto, encontramos que también hay diferencias de acuerdo a los grupos etarios. Por ejemplo, en el grupo de mujeres menores de 30 años, las probabilidades de un aborto luego que se ha conseguido el embarazo es del 10%. En mujeres entre los 35 y 40 años sube al 25%. Y en mujeres mayores de 40 años es 40% o más inclusive. O sea, no solamente hay dificultades para lograr la gestación, sino que también, una vez conseguido el embarazo, hay mayor chance de perder este. Y de manera general, las causas de fertilidad, cuando se observan entre el varón y la mujer, encontramos que las causas de fertilidad son debidas a la mujer en un 40%, debido al varón en otro 40%,
y la llamada esterilidad sin causa aparente es un 20%. Les planteo esto de manera general, pero tiene alguna variación en lo referente a la infertilidad en el varón, porque también es cierto que puede encontrarse factores de infertilidad, tanto en ella como en él. Es decir, ambos miembros de la pareja presentan factores de infertilidad. Y esto representa alrededor de un 15 a 20%. En otras palabras, el 40% no es un porcentaje exclusivamente del varón, sino que ahí también está involucrado factores de infertilidad que corresponden a la dama. Y les decía que la esterilidad sin causa aparente es un porcentaje importante, como 20%. ¿Y qué significa? Significa que luego de haber hecho un estudio, tanto a ella como a él, todos los exámenes salen normales. Pero esta pareja no logra concebir. A eso se llama esterilidad sin causa aparente. Y miren todavía a qué nivel de las investigaciones nos encontraremos en el área de la reproducción. No se ha avanzado mucho porque también este es un área de la ciencia que tiene poco tiempo, desde el año 1970 que empezaron a hacerse los estudios para ver si era posible o no era posible lograr un embarazo fuera del organismo de la mujer. Y en el año de 1978 nació la primera llamada bebé probeta, que ha quedado en la historia de la medicina. Ella se llama Lois Brown, vive todavía. De manera pues que la esterilidad sin causa aparente representa un 20%. Y les decía que todavía falta mucho por avanzar en infertilidad, porque probablemente debe haber algún factor que no sabemos todavía cómo estudiarlo. Esta pareja que padece de la esterilidad sin causa aparente se separan y cada uno consigue una nueva pareja diferente y, oh sorpresa, con una pareja diferente, ambos logran una gestación. La pregunta es, ¿por qué la pareja inicial juntos no lograba la gestación y cuando tienen un nuevo compromiso sí logran la gestación? Es un tema que todavía no hay una respuesta. Entonces, cuando una pareja consulta por infertilidad, debemos de tener en mente tres objetivos. En el primer objetivo es buscar la causa de la fertilidad y si esta causa se puede corregir, hay que corregirla. Muchas de las causas pueden ser anatómicas y con una cirugía se corrige el problema. Otras pueden deberse a problemas de alteraciones hormonales, se le da el tratamiento correctivo hormonal y se logra que la mujer ovule y que tenga mejores probabilidades de llegar a un embarazo. El segundo objetivo es dar la información adecuada. En infertilidad, el médico no establece un tratamiento como indicación médica. Me dejo explicar. El médico da toda la información a la pareja y es la pareja la que toma la decisión qué tratamiento hacer. Por ejemplo, uno puede plantearle a una pareja que tiene posibilidades de hacer inseminación intrauterina y no una fertilización in vitro. Se le explica que luego de 3 o 4 inseminaciones
que sean fallidas pasarían a una fertilización in vitro. Pero la pareja puede preguntar, ¿y en qué consiste la fertilización in vitro? Es una técnica que abrevia el tiempo para lograr un embarazo, pero que, contemplada la parte económica, es un procedimiento francamente costoso. Entonces la pareja puede tomar la decisión de no hacer una inseminación, sino irse directamente a un in vitro. Por eso hay que saber dar una información apropiada para que la pareja tome la decisión de qué tratamiento seguir. Y finalmente aconsejar cuándo iniciar o suspender la investigación y proponer una adopción. Cuándo iniciar el tratamiento debe de realizarse en función a la edad de la señora. Si la edad es 30 años, probablemente podemos ir con más pausa para hacer el estudio de fertilidad. Pero si tiene 35 años o más, lo aconsejable es iniciar lo más pronto posible y acortar los tiempos lo más que se pueda. ¿Cuándo suspender una investigación y proponer adopción? Es algo que cada vez se hace menos, porque las técnicas actuales permiten modalidades intermedias entre tener un hijo propio y tener una adopción. Y a esa técnica se le llama fertilización in vitro con ovodonación, es decir, con óvulo donado. En este caso, la gestación la lleva la paciente, pero el óvulo no es de ella. Entonces, cada vez hay menos probabilidades de llegar a esta situación de la adopción. De otro lado, en el país las leyes son un poco engorrosas en lo referente a adoptar un niño. Demanda alrededor de 3 a 4 años en promedio, gastos judiciales que se han calculado en alrededor de $10.000. Y lo que es peor, el juez es el que decide a quién va a adoptar la pareja. No es que la pareja escoge, yo quiero adoptar a este niño, a esta niña, no. El juez le dice, esta es la personita a quienes ustedes van a adoptar. Y finalmente el juez toma en cuenta si la señora trabaja o no trabaja. El juez toma en cuenta los intereses supremos del niño o de la niña y trata de proteger esos intereses supremos, obligando a la dama a no trabajar. Entonces, no sé si esto puede haber cambiado últimamente, pero el juez exige que la dama no trabaje para que pueda acceder a la adopción. Entonces, llegamos ya a la pareja infértil, está en nuestro consultorio y empezamos la evaluación. Como todo en medicina, siempre se empieza con una historia clínica que debe de contemplar todos los aspectos que nos orienten a ir buscando la causa de infertilidad. Y entonces preguntaremos en primer lugar la edad. Ya está de más reiterar lo importante que representa la edad. Luego le preguntaremos si ha tenido alguna gestación, es decir, el gesta y el para. Debemos de tener bien claro en nuestra historia clínica si ha tenido embarazos y cuántos embarazos terminaron en abortos o simplemente no tuvo gestación. Fecha de última regla y el régimen catamenial. El régimen catamenial nos dirá si esta es una mujer bien reglada o tiene reglas mayores a los 35 días, en cuyo caso estaremos frente a reglas que se definen como oligomenorrea.
Cuanto más irregularidad en las reglas, mayor la posibilidad de que sean ciclos anovulatorios. Entonces, desde ese dato ya vamos sacando conclusiones. Y en lo referente a la fecha de última regla, si la dama nos dice que la última regla fue hace 3 meses, tenemos que estar muy alerta, porque ¿cuál es la primera causa de amenorrea en una mujer? La gestación. Por lo tanto, tendríamos primero que descartar que no esté embarazada. Y ojo que hay exámenes que se le piden a la pareja que pueden dañar el embarazo, como por ejemplo la histerosalpingografía. Así que debemos de estar muy alerta a todos estos datos. Miren ustedes todos los datos que se sacan de la edad, gesta y para, fecha de última regla y régimen catamenial. Luego haremos la historia clínica preguntando qué tiempo llevan tratando de buscar el embarazo, si hizo o no hizo algún estudio de fertilidad en otro centro o si ha tenido algún tratamiento. Datos que nos van a decir qué complicado pueda estar el tratamiento de esa pareja. Cuanto más tiempo de infertilidad va disminuyendo el pronóstico de conseguir un nuevo embarazo. En el examen clínico evaluaremos si existen los caracteres sexuales secundarios, nos va a indicar que hay un buen funcionamiento hormonal. Evaluaremos los genitales internos, el cuello del útero, el útero, que no hayan miomas, los ovarios, que no hayan tumoraciones en los ovarios. Y luego de que hemos hecho nuestra historia clínica, planteamos un plan de trabajo. El plan de trabajo contempla todos los factores que participan en la fecundación. Entonces tenemos el factor cervical, el factor uterino, seguimos subiendo el factor tubario, seguimos subiendo el factor ovárico, luego el factor hormonal, que tiene que ver con la glándula tiroides y la adenohipófisis, el factor peritoneal, básicamente el síndrome adherencial, que es el que se refiere el factor peritoneal, y el factor masculino. Pero todos estos factores se estudian con cuatro exámenes que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí, para reiterarles la importancia de la edad, gesta, para, régimen catamenial, tiempo de infertilidad, que ya lo hemos conversado. En la exploración física, me olvidaba de decirles que el peso y la talla es muy importante porque con estos datos vamos a obtener un índice de masa corporal. Pacientes que están en el rango de obesidad disminuye las chances de lograr el embarazo. Se debe de estudiar la tiroides, evaluar la glándula tiroides en el examen físico, la distribución del vello, exploración pélvica. Y también hay que valorar el impacto emocional que representa que una pareja no logre embarazo. Es un impacto emocional que luego pasa a ser un problema social, porque a donde va la pareja y cuando tienen descendencia o van a una reunión familiar y ya están en espera, y esos son comentarios que afectan emocionalmente a la pareja, sobre todo a la señora. Entonces aquí tenemos los 4 estudios que representan el estudio básico de la pareja infértil. El primero de ellos es el estudio hormonal. El estudio hormonal tiene que ver
con el dosaje de FSH, LH, estradiol y progesterona. Pero la FSH, LH, estradiol se pide en el día 2 o 3 de la regla. La TSH y la prolactina puede pedirse en cualquier momento del ciclo. No está sujeta a que se haga en el día 2 o 3 de la regla. Pero nadie va a pedir pues estos exámenes para que le hagan toma de muestra en el día 2 o 3 de la regla y una segunda toma de muestra en otro momento. Entonces debe de hacerse todo en un solo día. Y como la FSH, LH y estradiol tienen que hacerse en el día 2 o 3 de la regla, se adjunta la solicitud de TSH y prolactina. La progesterona debe de evaluarse en el día 21 de la regla, es decir, a mitad de la fase secretoria. Fuera de esa fase secretoria no tiene valor el resultado, no se puede interpretar. Entonces, ¿cuáles son los valores de la FSH? Debe ser menor de 10 miliunidades. La LH igualmente. Cuando uno dosa FSH y LH, siempre la FSH debe ser mayor que la LH, siempre. Cuando se invierte, es decir, la LH es mayor que la FSH, puede que estemos frente a un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en cuanto a la TSH, el valor normal en una mujer que no busque embarazo es de alrededor de 4 miliunidades, pero cuando se busca gestación debe estar en 2.5 a menos. Prolactina entre 25 y 30. Y en el caso de progesterona, el valor es de 6 a más, indica ovulación. Entre 3 y 6 puede haber dudas de si hay o no hay ovulación, pero si es 3 o menos de 3 picogramos por mililitro, con seguridad esta paciente no está ovulando. Y luego viene el dosaje de la hormona antimuleriana. Esta es una hormona que se ha descubierto, creo que alrededor de hace 8 años o 10, tal vez no más, que dosa de una manera bastante cercana a la realidad en lo que se refiere a la reserva de óvulos. El valor normal es 3 a más miliunidades. Conforme va bajando de 3, significa que la reserva de óvulos es menos. Así, por ejemplo, en una mujer de 30 años puede que el valor esté en 3 a 4.5. En una mujer de 38 años puede que el valor esté en 1.2. En una mujer de 40 a 42, probable que esté en 0.5, 0.3 miliunidades. Entonces, es muy importante el dosaje de la hormona antimuleriana. El segundo examen es la ecografía transvaginal. Hay dos tipos de ecografías. Una ecografía para hacer el conteo de folículos antrales, que es otro marcador importante para saber cómo está la reserva de óvulos en la paciente. Se hace en el día 2 o 3 de la regla y se cuentan los folículos menores de 10, es decir, de 9 milímetros hasta 3 milímetros. Los de 2 milímetros se consideran folículos preantrales y aquí lo que se cuenta son los folículos antrales. El valor normal es de 12 a más folículos sumados ambos ovarios. Cuando la reserva está
en 5 o menos de folículos antrales, significa que hay una baja reserva ovárica. Y luego hay una ecografía que se hace en cualquier momento del ciclo, fundamentalmente para evaluar las condiciones del endometrio, si hay o no hay pólipos endometriales, si existen o no existen miomas submucosos o miomas intramurales, si hay alguna tumoración en el ovario, detalles que nos van a permitir saber cuál es la condición de esta pareja y si requieren algún tipo de tratamiento. El tercer examen es la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una radiografía consiste en inyectar una sustancia de contraste a través de la vagina, del cuello del útero, básicamente para ver las condiciones de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. Esto se hace una vez que ha finalizado la regla de la paciente hasta el día 10 a 12 del ciclo. No se hace más allá de esa fecha porque existe la posibilidad de que haya un óvulo ya fecundo y por lo tanto la sustancia de contraste simplemente va a matar ese óvulo fecundado o ese embrión. Y peor aún, si se hace pasando esta fecha, puede que en la radiografía veamos el saco gestacional. Entonces la paciente va para tratarse una infertilidad y nosotros inadvertidamente estamos impidiendo una gestación que pudiera haberla conseguido sin que ella se dé cuenta y que se le haya pasado por alto al especialista. Esos son los 3 exámenes básicos en la mujer y de estos exámenes se pueden desprender otros exámenes dependiendo si salió o no salió anormal alguno de estos exámenes. Por ejemplo, en la ecografía transvaginal, si se encuentra que hay pólipos endometriales, requerirá de una histerosonografía o de repente hasta de una histeroscopía. Si hay obstrucción de las trompas uterinas, probablemente el mejor tratamiento sea permeabilizar esas trompas a través de una cirugía. En lo referente al varón, entonces, les decía, es el espermatograma. Para hacer un espermatograma se pide que esté con una abstinencia de 3, máximo 5 días, no más de 5 días. Entonces, tengan en cuenta esos 4 estudios básicos y ahora veremos el factor cervical que no está incluido en el estudio básico. El factor cervical tenía un estudio de la filancia del moco. El moco, cuando tenía las características de filante, quiere decir que estaba en los días periovulatorios. Cuando no hay filancia del moco, como se ve en la imagen inferior izquierda, esta que está acá, uno coge el moco cervical sobre el dedo pulgar y el dedo gordo y abre los dedos, va a romper el moco. En cambio, cuando está en los días fértiles, el moco no rompe. A eso se llama filancia del moco. Además, podemos hacer un extendido del moco en una placa y vamos a ver los famosos helechos, el helecho cervical. Esta es una de las formas de hacer el estudio del factor cervical y además el test postcoital llamado test de Sims-Hübner consiste en indicar que tenga relaciones sexuales la pareja en días previos a la ovulación
y luego al día siguiente de las relaciones acudir a la consulta, y en la consulta se toma una muestra del semen en la vagina. Eso se extiende en una lámina y vamos a ver si el moco muy espeso deja o no deja pasar los espermatozoides. Evidentemente no vamos a observar moviéndose los espermatozoides. Lo que vamos a observar es si hay presencia de más de 10 espermatozoides en el campo visual. A eso se llama test de Sim-Hübner positivo, es decir, que el moco cervical es permeable al paso de los espermatozoides. Recuerden ustedes que en la vagina, al momento de la eyaculación, existen alrededor de 100 millones de espermatozoides. Y estos 100 millones de espermatozoides no todos pasan a través del moco cervical, sino que va a pasar una proporción bastante menor, llegando alrededor de 100.000 espermatozoides a la cavidad uterina, y de la cavidad uterina llegarán unos 10.000 a cada una de las trompas, y de las trompas solamente uno es el que alcanzará el óvulo. Volviendo al factor cervical, entonces, el moco constituye un elemento de selección de los espermatozoides. Pero estos estudios ya no se hacen en la actualidad porque son engorrosos, poco informativos del estado fértil de la mujer, y cuando uno tiene sospecha de que el moco cervical representa un factor de fertilidad, el tratamiento es inseminación. ¿En qué consiste? Una cánula que tiene una jeringa donde existe el esperma del varón, esperma que ha sido preparado en el laboratorio, eso se llama capacitación, y con esta cánula se atraviesa el moco hasta la cavidad uterina y se inyecta el esperma en la cavidad uterina. Es un tratamiento con un costo bastante asequible y que en definitiva representa menos costoso que estar haciendo estas pruebas u otras que existen de inmunología, que son muy complicadas. El factor uterino se estudia a través de la ecografía, la histerosalpingografía, la histerosonografía e histeroscopía, y el factor tubario con la histerosalpingografía. Y esta es una histerosalpingografía. Este es un tapón. En medio del tapón hay una cánula que llega hasta acá y se inyecta la sustancia de contraste y se empiezan a tomar placas. Las placas van a mostrar el ingreso de la sustancia de contraste. Esto que ven acá representa el canal, más o menos desde acá hasta acá, el canal cervical, la cavidad uterina, la imagen típica en triángulo, y luego el pasaje de la sustancia de contraste a través de las trompas uterinas de un lado y trompa uterina del otro lado. Hasta ahí estamos viendo que las trompas uterinas son permeables, pero tenemos que observar esta imagen en la sucesión de placas. Son alrededor de 4 placas las que se toman. Esta imagen en media luna indica que la sustancia de contraste ha pasado por las trompas y que estas trompas están permeables. Y aquí ya se observa un franco pasaje hacia la cavidad abdominal, y estos medialunas son los fondos de saco laterales. A esto se le llama prueba de Coté, con doble T, prueba de Coté positiva. Cuando se encuentra en la ecografía o en la histerosalpingografía alguna imagen sospechosa de pólipo, lo que
viene a continuación es un estudio de una histerosonografía. La histerosonografía es en realidad una ecografía, pero que se le ha adicionado este catéter que va hasta la cavidad uterina, se inyecta suero fisiológico para separar las capas del endometrio y luego se toma la radiografía. Si hay aquí algún pólipo, se va a ver con mucho más claridad que si ambas capas están cerradas. Ahí, por ejemplo, esta es la cavidad uterina, que ya se han separado las capas por la inyección del suero fisiológico. Perdón, un segundito. Aló. Bien, entonces aquí se ve una pequeña imagen que corresponde a un pólipo. La imagen aquí debe ser una imagen homogénea, pareja, en ambos lados, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí se ve una imagen que correspondería a un pólipo, lo mismo que aquí, todo esto. Entonces, cuando observamos eso, planteamos a la paciente una histeroscopía. Y esta es una imagen histeroscópica, la cavidad uterina y el pólipo. Este es un pólipo. El factor ovárico se estudia con la temperatura basal, que ya no se usa. Algunos médicos especialistas en infertilidad todavía lo indican, pero es engorroso, angustiante para la pareja que estaba pendiente de ver que se produzca la curva bifásica de la temperatura, es decir, una leve caída de la temperatura y luego un leve incremento, ¿no? A esa caída y a esa subida se le denomina curva bifásica, que indicaría que hay ovulación. ¿Cómo le vuelvo a repetir? Es tan engorroso y la paciente ni bien abre el ojo en la mañana, antes de levantarse ya tiene que tomarse la temperatura, porque si no se altera ese registro de la temperatura. Entonces ya no tiene valor, no se hace. El moco cervical, ya les explicaba de la afilancia del moco y de la presencia del helecho, tampoco se hace el estudio del moco cervical. Biopsia de endometrio era muy utilizado. Se hacía una biopsia de endometrio entre el día 21 y día 23 del ciclo para observar las características típicas de las glándulas endometriales, que son muy típicas en la época de la ovulación. Ya no se usa esta biopsia de endometrio porque lo que se está haciendo es el dosaje de progesterona. Otra forma de evaluar el factor ovárico es a través de el monitoreo ecográfico de la ovulación, es decir, se le toma una ecografía en el día 3, luego en el día 7, para ir viendo el crecimiento de los folículos y detectar cuál es el folículo dominante. En el día 9 ya debe de estar observándose el folículo dominante. En el día 12 el folículo dominante puede estar alcanzando los 20 milímetros de diámetro y en el día 14 simplemente desaparece. Quiere decir que se produjo la eclosión del folículo y con algunos ecógrafos inclusive se puede ver el cuerpo lúteo. Ese es el monitoreo ecográfico. ¿Se usa? Sí, se usa, pero no para hacer un estudio de si esta mujer ovula o no ovula, sino para decirle qué día tener relaciones y que mejore la posibilidad del encuentro del esperma con el óvulo. Y finalmente la progesterona, que es lo que se está utilizando en este momento en el día 21 del ciclo. Y con eso podemos determinar si hay ovulación o no hay ovulación. Pero hay que tener en cuenta que una mujer, conforme va avanzando en edad, no todos los meses del año ovula. Probablemente 1 o 2 meses esté dejando de ovular y los otros meses sí.
y conforme avanza en edad, avanzan los meses en que no ovulan. Y si nosotros hacemos el dosaje de progesterona en el mes que no ovula, vamos a decir que el problema es anovulación. O sea, que hay que tener cuidado al momento de interpretar estos exámenes. Y el factor hormonal lo determinamos con el dosaje de hormona antimuleriana para ver la reserva ovárica, dosaje FSH y LH, nos puede decir si esta paciente tiene un síndrome ovario poliquístico o si ya está entrando en una falla ovárica prematura. ¿A qué se refiere la falla ovárica prematura? Era lo que se conocía antes como menopausia precoz. En ese caso, la FSH sobrepasa los 10 miliunidades. Puede que lo encontremos en 12 o 14. La LH siempre acompaña el dosaje de la FSH. El estradiol, el valor normal está entre 80 y 140. Menos de 80 implica que se está quedando sin óvulos. Más de 160 implica un estado de hiperestrogenismo. Como a algún colega le escuché, me pareció el término preciso, está fundiendo folículos, están muriendo muchos folículos. Y al morir los folículos incrementa el estradiol. Cuando ya no hay folículos que mueran, el estradiol cae por debajo de 80. Dosaje de prolactina, dosaje de TSH. Un examen adicional que podría ser necesario es una laparoscopía. Puede que hemos hecho el estudio, todos bien, pero no hay gestación, o la paciente nos dice que cada vez que tiene reglas le viene con un dolor insoportable y ese dolor va pasando conforme desaparece la regla. Es decir, a partir del cuarto, quinto día baja la intensidad del dolor. Entonces, si sospechamos de una endometriosis, tenemos que conocer cuál es el grado de endometriosis. Y la única manera es a través de la laparoscopía. Si esta paciente ha tenido cirugías previas, también está indicado descartar adherencias. Si la histerosalpingografía nos dice que las trompas están obstruidas, probablemente podamos entrar a una laparoscopia buscando la permeabilidad tubaria. Y cuando hay tumores ováricos, evidentemente la laparoscopia es diagnóstica y quirúrgica. En el caso de la permeabilidad tubaria, vean ustedes las trompas normales, la foto no es muy clara, pero creo que se puede distinguir las trompas uterinas. En el caso del hidrosalpinx hay un engrosamiento de la trompa. El hidrosalpinx es ocasionado por episodios sucesivos de enfermedad inflamatoria pélvica. Deja esta secuela y así como se acumula líquido dentro de la trompa uterina, también se forman adherencias intratubarias que probablemente impidan el paso del óvulo fecundado y den lugar a un embarazo ectópico. Aquí una trompa normal, pero aquí vean ustedes estas adherencias. ¿Ven? Adherencias que pueden ser originadas por la enfermedad inflamatoria pélvica o porque hay presencia de una endometriosis. Nuevamente, para que puedan identificar, ovario, el colon descendente, es decir, el recto sigmoide, trompa uterina, útero. Aquí, para graficar cómo se hace la cromotipación con azul de metileno, ingresa el azul de metileno a la cavidad uterina y luego se va difundiendo hacia ambas trompas uterinas. Laparoscópicamente se va a ver así, la salida del azul de metileno en una de las trompas y esto en la otra de las trompas. Esto
es igual a trompas uterinas permeables. El factor masculino también se estudia a través de la historia clínica, hay que indagar los antecedentes patológicos, criptorquídea, orquitis urliana, infecciones de transmisión sexual, TBC, drogas, que también es válido en la mujer, si es consumidora de drogas o no. Se debe hacer un examen clínico para ver el desarrollo de los testículos y el espermatograma. En el espermatograma vamos a evaluar 4 parámetros. El espermatograma contiene, si les digo, 10 parámetros, pero 4 son los más importantes. Primero, el volumen. Debe de ser mayor de 1.5. La OMS acaba de modificar este volumen. Ya no es 2, sino es 1.5 o más. El segundo parámetro es la concentración. Debe haber más de 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Si es menos, se le denomina oligospermia. La motilidad debe estar en alrededor del 50%, sumada entre la motilidad de los espermatozoides de movimiento lineal rápido y movimiento lineal lento. Pero los espermatozoides de movimiento lineal rápido deben de ser de 25% a más. Si es menos, se denomina astenospermia. Y luego pasamos a la morfología. La morfología era antes considerada que debía ser mayor del 50%, pero había muchos casos de varones que tenían menos del 50% y que lograban gestaciones sin ningún inconveniente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud corrige este valor y ahora nos habla de mayor o igual a 4%. A esto se denominan criterios estrictos de Kruger. Cuando es menos de 4% se denomina teratospermia. Y la causa de infertilidad en el varón, largamente el varicocele ocupa el primer lugar. El tratamiento de varicocele puede revertir estos problemas en el varón. Pero también tenemos infecciones de las glándulas accesorias masculinas, alrededor del 10%. Factor genético, solamente se haga evidente porque no se logra el embarazo. Se hace un estudio genético al varón y se encuentra que hay alguna lesión de algún brazo de los cromosomas y ese puede ser la causa de que no tenga pues la cantidad de espermatozoides que debe tener. Factores inmunológicos ya hemos visto que pueden disminuir el volumen y la concentración, factores endocrinos, etc. Todo esto compete a la evaluación del urólogo andrólogo. No es cualquier urólogo, es el urólogo especialista en fertilidad, se llama andrólogo. Entonces, ya para ir finalizando, el tratamiento dependerá del o de los factores que se hayan encontrado. No debe iniciarse ningún tratamiento si no se ha realizado una evaluación de todos los factores. Muchas veces he tenido la oportunidad de recibir pacientes que les hicieron inseminación intrauterina y cuando les pido una histerosalpingografía encuentro que ambas trompas están obstruidas. Entonces, ese tratamiento se hizo en vano. No se puede iniciar un tratamiento sin haber terminado una evaluación correcta de la pareja. ¿Qué tratamientos existen? Existen los llamados tratamientos de baja complejidad y los tratamientos de alta complejidad. En los tratamientos de baja complejidad tenemos la inducción de ovulación, es decir, le damos medicación, los llamados inductores de ovulación, como es el clomifeno y la gonadotropina menopáusica. Con eso se induce la ovulación, se hace el monitoreo ecográfico para ver qué día está ovulando y el día que va a ovular le decimos a la paciente, ten flaciones mañana o
ven mañana para hacerte una inseminación intrauterina. Esos son los factores, perdón, los tratamientos de baja complejidad. En los tratamientos de alta complejidad, hoy solamente es dos: la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de esperma. El TOMI es transferencia de ovocitos microinjectados. ¿Qué significa? Se le sacan los óvulos a la señora. En ese mismo momento se fecundan con los espermatozoides del varón. Y en ese momento, a través de la laparoscopía, se inyecta los óvulos que se han fecundado en la trompa uterina, en el tercio externo de la trompa uterina. A eso se le llama. Y esta es la transferencia de gametos que ya no se usa, ya no se usa la transferencia de gametos intubaria. Lo que ha quedado es fertilización in vitro clásica y ICSI. Un resumen de los tratamientos, no tiene mucha importancia. El centro en el que nosotros laboramos, el laboratorio de fertilización asistida, donde debe de haber una constante circulación y limpieza del aire del ambiente, porque las micropartículas del ambiente se adosan a los embriones y matan el tratamiento. Esta es una fertilización in vitro, se tiran los óvulos a la mujer a través de la de ecografía, se ponen los óvulos en una placa Petri, los espermatozoides que han sido capacitados se siembran alrededor de los óvulos, se lleva todo eso a incubación y luego de 2 días se ve si aquí está, si hubo o no hubo fecundación. Luego se debe de producir la división de las células. En el día 3 tenemos ya un embrión con varias células, 10 a 12 células. Esa es la fertilización in vitro clásica. Y luego el ICSI consiste en fijar el óvulo a través de este dispositivo que tiene un microscopio especial. El microscopio fija el óvulo, no puede ser inyectado en cualquier parte, sino lejos del acrosoma. Inyecta con la célula un espermatozoide y luego lo lleva a la incubación. Al cabo de 2 a 3 días se va a observar que se han desarrollado los embriones. Espermatozoides es capturado en una aguja, se inyecta dentro del óvulo, ahí ya está retirándose la aguja, ahí queda el espermatozoide, y en la incubación, al cabo de 3 días, se va a observar la presencia de embriones. No ha habido hasta ahora ninguna técnica que haya mejorado la capacidad de dar buenos resultados. Todos están en alrededor. Ahora se ha mejorado, ya no está en 37, 38, estamos llegando alrededor del 55% y en algunas oportunidades se llega hasta el 70%, pero resulta un procedimiento bastante costoso. Cuando los embriones no se colocan en el mismo mes que la paciente ha estado recibiendo hormonas, si no se colocan un mes después, la tasa de embarazos incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque la mujer ha recibido una carga hormonal bastante alta y el endometrio está, entre comillas, intoxicado de hormonas. Entonces, cuando se deja pasar un mes, el organismo depuró todas esas hormonas y al mes siguiente se coloca el embrión, tiene mayor probabilidad de lograrse. Bien, si no hay ninguna pregunta, eso es todo lo que quería
traerles el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención y conmigo hasta cualquier momento. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a Dios.